El doctor Solarte, quien nos acompaña a esta hora, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Ha adelantado su doctorado en la Universidad de Salamanca con una investigación sobre la reparación integral del daño. Se ha desempeñado con cargos en el sector privado, desde hace muchos años es profesor del Departamento de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, autor de numerosos artículos sobre derecho civil y durante los últimos 6 años y hasta el viernes pasado se desempeñó como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Que el doctor Solarte haya sacado dentro de sus múltiples ocupaciones y recién terminando su periodo como magistrado en la Corte, pues es para nosotros un honor. Le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Doctor Solarte tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Para mí es muy grato y es un honor realmente estar aquí en la ciudad de Medellín, en este evento tan importante, el 9º Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil, con motivo de los 20 años del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil, tendencias actuales de la responsabilidad civil en el derecho continental y en el Common Law. Agradezco muy sinceramente al Instituto la invitación, al doctor Andrés Orión Álvarez, al doctor Maximiliano Aramburo por su generosidad. Siempre que tengo la oportunidad lo digo, la labor del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil, originalmente Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil, ha sido una labor muy importante para el derecho privado colombiano. Realmente ha dado origen a una escuela en derecho de daños o en responsabilidad civil que ya es reconocida pues no solamente nacional sino internacionalmente, y por eso digamos valoramos inmensamente el trabajo que vienen haciendo tanto desde el punto de vista académico como bibliográfico, de divulgación, etcétera, porque pues de este tipo de encuentros y este tipo de actividades es que se va dando la natural evolución que tiene que tener el derecho. En segundo lugar, pues el tema que nos reúne hoy pues es un tema muy importante, de esos temas transversales, digámoslo así, temas de tendencias, y particularmente de los acercamientos que pueden existir entre las dos grandes ramas o escuelas del derecho, orientaciones del derecho, el derecho continental y el Common Law. Sabemos bien pues que aun cuando tienen orígenes comunes, se separaron en un momento determinado y en tiempo reciente por la globalización y la necesidad de mercados homogéneos y de la circulación de bienes, personas, etcétera, pues se ha procurado lograr un acercamiento, buscar un acercamiento entre estas familias del derecho civil. Lo vemos permanentemente en los resultados de los proyectos de armonización legislativa, donde no son pocos las figuras o los institutos o los adelantos del derecho anglosajón que digamos que se ve que son perfectamente aplicables al derecho continental o al derecho de raíz romano-germánica. En particular, pues tratándose de un asunto relativo a la responsabilidad civil y buscar los entronques entre los dos sistemas, el tema que le propuse a la organización era hacer algunas reflexiones sobre los criterios generales de reparación de los daños, en la medida en que pues tenemos un conocimiento más o menos común y básico de los criterios generales en cuanto al derecho civil continental, pero los criterios que conocemos sobre el derecho anglosajón no son los más completos. Entonces, por eso nos pareció conveniente hacer una presentación que señalara como los criterios generales en uno y otro sistema, para después tratar de buscar puntos de encuentro, entre ellos dos, que parece ser igualmente la tendencia. En cuanto al tema de los criterios generales de reparación de los daños en el derecho de origen continental, y por ello estamos haciendo referencia a los derechos de Europa continental, al derecho
de América Latina fundamentalmente, pues lo que hay que señalar es que la reparación de los daños es de alguna manera la finalidad básica o esencial o primaria de toda la responsabilidad civil. Cuando se alude a la expresión reparación y yendo un poco a conceptos básicos como para sobre ellos ir construyendo la presentación, cuando se alude a responsabilidad estamos haciendo referencia a la obligación que asume un sujeto de reparar, resarcir o indemnizar a otro al que le ha ocasionado o le ha causado un daño, en la medida en que exista un factor o un criterio de imputación que permita asignarle a ese sujeto esa obligación. Entonces, la finalidad básica, principal de las reglas de responsabilidad civil es buscar la reparación, que el sujeto que ha sufrido el daño sea colocado en una situación por lo menos similar a la que tendría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado. Entonces, cuando hablamos de reparación de los daños, estamos aludiendo a un concepto muy concreto. Reparar es procurar o buscar poner a la víctima en la situación en la que estaría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado. Siempre tratamos de hacer allí una precisión y es la utilización de la expresión en donde el sujeto estaría, no es volverlo al statu quo ante, ni es una visión retroactiva, sino es tal vez visualizar un estado de cosas hipotético, dónde estaría ese sujeto si el hecho ilícito no hubiera acontecido y tenemos que ubicarlo allá. Ese es el propósito fundamental de la reparación. Y la reparación, sabemos bien, pues no es un concepto que haya existido desde tiempos antiguos. Los que han profundizado en los temas de responsabilidad, y creo que todos los que están aquí en este lugar reunidos así lo han hecho, pues saben bien que en su origen los actos ilícitos generaron otro tipo de consecuencias, fundamentalmente consecuencias de tipo punitivo, sancionatorio, es el origen de la figura, pero con una orientación bien distinta. La ley Aquilia de Damnum es una ley que busca o pretende sancionar a castigar a la persona que injustamente o sin derecho causa una lesión, un detrimento a bienes o elementos importantes o trascendentes de otro sujeto. Siempre era una sanción. Y para que se diera todo ese proceso de la sanción o de la pena a la reparación, pues fue necesario una evolución de muchos siglos, y son las bases que construyeron los juristas de la Escuela del Derecho Natural antes de los códigos del siglo XIX, los que finalmente hicieron un planteamiento general de responsabilidad civil y llegaron a la idea de que frente a los hechos ilícitos civiles la consecuencia no es una pena o una sanción, una consecuencia monetaria o aflictiva, sino que la consecuencia es una reparación. Se le obliga a poner a la víctima en la situación en la que estaría si el hecho ilícito no se hubiera presentado. Ahora, el punto es que los hechos ilícitos generan daños de muy diversa naturaleza, y si nos vamos al daño consecuencia, en palabras del profesor Martín Casals, pues los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Y la pregunta es si en todas las consecuencias que generan los hechos ilícitos es posible poner a la víctima en la situación en la que estaría si el hecho ilícito no se hubiera presentado. Y la respuesta posiblemente es no. La reparación en sentido estricto opera fundamentalmente en los daños de tipo patrimonial y en ocasiones de manera imperfecta. Nunca se pone exactamente a la víctima en la situación en la que estaría si el ilícito no se hubiera presentado, así estemos hablando de daño emergente o lucro cesante. Lo que sí es claro es que tratándose de daños que afectan a la persona en sus bienes de la personalidad o en su esfera espiritual o afectiva, hablamos allí entonces de daño moral, de daño a la vida de relación, de perjuicios corporales, biológicos, en fin, cualquiera que sea la tipología o la nomenclatura que utilicemos, pues en esos casos no es posible poner a la víctima en esa situación. Entonces, por eso decimos que en esos eventos a lo que se llega es posiblemente una solución imperfecta por el derecho, y es que el derecho lo que procura es una compensación o una satisfacción a la víctima. Entonces, por eso, cuando se alude en general al tratamiento que le da la responsabilidad civil a los daños, podemos señalar que a través de la responsabilidad civil buscamos reparar o compensar los daños que la víctima sufre injustamente, porque en ocasiones sí será posible lograr ese cometido, en otras ocasiones lo será, pero tal vez de manera bastante imperfecta.
Sabemos bien pues, que la reparación tiene distintas modalidades, sabemos bien que la reparación puede darse a través de una forma que se ha considerado la ideal, que es la reparación in natura o reparación en especie, reintegración en forma específica, la denominan los italianos, en la cual se busca tal vez como reconstituir casi que en lo físico la situación jurídica del damnificado, pero ocurre que esa reparación in natura o en especie es en ocasiones muy difícil, en ocasiones es costosa, a veces al propio damnificado no le interesa. Entonces existe la segunda forma de reparación, que todos la conocemos perfectamente, la reparación por equivalente pecuniario o propiamente indemnización de perjuicios, que no siendo la ideal es la más frecuente y la que las personas solicitan, digamos, ordinariamente en sus reclamaciones e incluso a la que el sistema procesal nos lleva. El sistema procesal, por ejemplo, en Colombia nos conduce fundamentalmente a reparaciones de tipo económico, a las cuales se llega mediante la estimación del daño, tratando de buscar el valor de ese interés afectado, del id quod interesit. Bien, ¿cuáles son los criterios generales de la reparación de los daños en Colombia? Para los profesores extranjeros que nos visitan, pues el dato importante es que en Colombia tenemos una norma que le da al juez una orientación sobre cuáles son las bases sobre las cuales debe construir la reparación. En Colombia hay una norma que es el artículo 16 de la Ley 446 del 98. Esa norma señala que en todos los procesos que se sigan ante la Administración de Justicia, en la valoración y en la cuantificación de los daños debe atenderse al principio de reparación integral, al criterio de equidad, y el juez debe utilizar criterios técnicos actuariales. Entonces, repito, artículo 16 de la Ley 446 del 98, en todos los procesos que se sigan ante la Administración de Justicia, el juez atiende esos tres criterios o tres bases para construir la reparación. Principio de reparación integral, la equidad y se apoya en criterios técnicos actuariales. El tema de la reparación integral pues no es nuevo, no es que se haya conocido, digamos, en el derecho colombiano a partir de 1998, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo venía planteando desde mucho tiempo atrás, la legislación penal incluso también lo contemplaba con esa denominación como una forma de extinción de la acción penal en el caso de los delitos contra el patrimonio económico, pero pues fue ciertamente un avance, digamos, un logro que desde el punto de vista normativo se consagrara el principio de reparación integral, que ha sido, digamos, uno de los principios básicos de la responsabilidad civil en el sistema continental, en el europeo y el latinoamericano. ¿Qué es reparar integralmente? Pues reparar todo el daño, reparar solo el daño y reparar nada más que el daño. En la fórmula que se señala fue acuñada por Tulemon y Moore. Reparar todo el daño, solo el daño y nada más que el daño. Es decir, la reparación debe buscar poner a la víctima en esa situación en la que estaría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, reparando, resarciendo la totalidad de los detrimentos que ella haya sufrido, tanto en el campo patrimonial como en el campo extrapatrimonial. En ese sentido, la reparación no debe ser inferior al perjuicio sufrido, ni tampoco la reparación puede excederlo, porque en un lado, en el primer supuesto, indemnizaríamos a la víctima y en el segundo la enriqueceríamos, y sabemos que hay un principio básico según el cual la reparación no puede ser fuente de enriquecimiento. Siguiendo un planteamiento de Karl Arens, podemos decir que hay unos criterios que sirven para delimitar la aplicación del principio de reparación integral. Son 5 criterios fundamentalmente para la aplicación del principio de reparación integral o plena o completa. El primero es que la persona y el patrimonio del damnificado son los elementos sobre los cuales debe recaer la estimación del perjuicio, con sus circunstancias concretas subjetivas. Repito, la persona y el patrimonio del damnificado deben ser los elementos sobre los que ha de recaer la estimación del perjuicio con sus circunstancias concretas subjetivas. Esto responde mucho al concepto, digamos, contemporáneo de daño, como en la visión, tal vez Pantaleón en España la llama visión real, concreta del daño. No es un daño abstracto, el daño que se le hubiera producido a cualquier persona, sino que el daño implica verificar la situación de la víctima. El daño siempre es un daño personal, no hay daños abstractos, más que daños hay damnificados, podríamos decir igualmente. Entonces, para poder estimar y reparar integralmente el daño, tenemos que mirar de qué manera el interés de esa víctima específica fue lesionado.
de qué manera se afectó, digamos, el valor relativo que los objetos de satisfacción le representan a él, porque de otra manera la reparación no sería completa. Si estandarizamos las indemnizaciones y le damos a todo el mundo 100, pues de pronto para alguno el bien objeto de satisfacción le representaba 120 y para otro le representaba 60. No habrá reparación plena o completa. Y hay un conflicto que de alguna manera se empieza a presentar entre la igualdad de los ciudadanos ante la Administración de Justicia y que ellos reciban unas mismas satisfacciones o compensaciones y por otra parte el necesario carácter personal que tiene el daño. Por eso, por ejemplo, la jurisprudencia colombiana que en algunas ocasiones ha dicho que para establecer lucros cesantes futuros puede acudirse a parámetros de comparación. Ese es un criterio que hay que mirar con mucho cuidado, porque el daño, uno no puede decir que este empresario que está ubicado en tal sector hubiera tenido el mismo comportamiento que los otros empresarios del mismo sector. Es una última solución para no llegar a una decisión inequitativa que niegue la reparación, pero siempre debe preferirse la búsqueda de la solución personal o de la solución que atienda a las circunstancias personales de esa víctima. Lo segundo es que el daño se indemniza en la medida en que exista una relación de causalidad adecuada. Es decir, es la diferencia entre el perjuicio sufrido o el daño sufrido y el daño resarcible. La víctima puede sufrir daños por 100, pero solamente ser resarcida por ese demandado por 70. ¿Por qué? Porque solamente ese demandado es el que puede considerarse autor o la persona respecto de cuyas acciones o omisiones pueda predicarse una causalidad adecuada. Entonces, la relación causal, digamos, es de alguna manera una de las bases que igualmente sirve para eliminar el perjuicio resarcible. Si la víctima, por ejemplo, contribuyó causalmente al daño que ella sufre, pues eso no le es resarcido. O si correspondió al hecho de un tercero, o si finalmente es un caso fortuito, pues le corresponderá a ella soportar totalmente las consecuencias del ilícito. En tercer término, y es un tema muy debatible, por regla general, la mayor o menor gravedad de la conducta no deben incidir en la magnitud de la reparación. Por regla general, la mayor o menor gravedad de la conducta del autor no deben incidir en la magnitud de la reparación. Es decir, a culpas más graves o a conductas más reprochables, más indemnización, y a conductas más leves o menos reprochables, menos indemnización. Ese criterio en responsabilidad civil extracontractual no es un criterio aplicable. La responsabilidad civil, en principio, por regla, no sanciona o no castiga. La responsabilidad civil repara, y lo que hay que mirar es el daño sufrido y no la conducta del autor. Ese criterio, que es general para responsabilidad civil extracontractual, tiene unas excepciones, bien lo sabemos. En materia de responsabilidad civil contractual, pues aplicamos el artículo 1616, según el cual, si el deudor ha incurrido en culpa, se le resarcen los perjuicios previstos o previsibles al tiempo de la celebración del contrato, mientras que si el deudor ha incurrido en dolo, se le resarcen los perjuicios previstos o previsibles, pero también los imprevisibles, siempre y cuando unos y otros estén en relación de causalidad adecuada con el incumplimiento. Entonces, ahí vemos una situación en la cual no es que al deudor doloso se lo trate más fuertemente, no, el deudor doloso repara todos los daños que sufrió la víctima como consecuencia de su incumplimiento, previsibles o imprevisibles, pero si la víctima, el acreedor, tuvo la mala fortuna de enfrentarse a un deudor simplemente culposo, queda infraindemnizado. Es el sistema. El sistema entonces nos lleva a que si el deudor es simplemente culposo, responde a los perjuicios previstos o previsibles, pero el acreedor pudo haber sufrido otros perjuicios diferentes, como el ejemplo que se ponía esta mañana, tal vez de la venta del aguardiente y los daños que no eran en consecuencia, digamos, prevista de ese incumplimiento. Y la otra excepción, repito, al tema de gravedad de la conducta está en materia penal. Nuestro Código Penal, artículo 97 y siguiente, regula la reparación de los daños causados como consecuencia de los delitos, y en esa norma, cuando se alude a que en la reparación de los daños consecuencia del delito el juez tendrá en cuenta unos criterios, uno de los criterios es el de la gravedad de la conducta. El juez penal, a conductas más graves en el incidente de reparación integral, podría de pronto agravar la situación del autor desde el punto de vista patrimonial, imponiéndole una mayor condena. Como cuarto criterio o cuarto parámetro de estos criterios que sirven para limitar la aplicación del principio de reparación integral está el de que la reparación no puede ser fuente de enriquecimiento. La reparación debe procurar dejar a la víctima en la situación en la que estaría, pero no mejorarle su situación.
Y en quinto lugar, como quinto criterio, la evaluación del daño, su cuantificación debe realizarse en la época más cercana al pago. De esa manera se absorben en favor de la víctima pues las variaciones extrínsecas del daño por virtud de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, con el objeto de que sobre él no gravite los efectos negativos de la inflación. Este es el principio de reparación integral que de alguna manera, pues cuando uno lo observa así planteado, parece un principio muy sólido, muy fuerte, muy formado, digamos, de una manera bastante razonable y bastante armónica. Sin embargo, encontramos una gran cantidad de excepciones. El principio de reparación integral incluso podría no denominarse principio. En algún escrito antiguo aludíamos a que posiblemente lo más conveniente sería no llamarlo principio, sino llamarlo criterio o llamarlo parámetro. La reparación integral es un parámetro de la reparación, pero no es un principio, porque los principios son de alguna forma las verdades sustanciales, las verdades, digamos, más sólidas de una ciencia, de un arte, de una técnica, etcétera. Entonces, pues, la reparación integral está sujeta a gran cantidad de excepciones. Hay muchos eventos en los cuales se sobreindemniza y muchos eventos en los cuales la indemnización se limita. Piensen, por ejemplo, en algunos de los casos que ya se me han mencionado hoy de personas que reciben compensaciones de distintas fuentes o personas que se situaron en un caso en el cual la ley establece unos límites a las indemnizaciones, o es un caso de baremos, o es un caso en el cual es un acreedor contractual cuyo deudor fue simplemente culposo, etcétera. Hay muchos eventos en los cuales la víctima no recibe la indemnización plena o la indemnización completa. Entonces, podríamos decir que la reparación integral, no obstante denominarse principio, es un criterio importante, pero al lado de ese criterio pues hay que establecer unos mecanismos de corrección, unos mecanismos que permitan de alguna manera ajustar el principio para que opere de manera adecuada. Eso en cuanto a la reparación integral. Por otro lado está la equidad. La equidad es ciertamente una referencia nueva a nivel del derecho colombiano. Hay jurisprudencia antigua que aludía a la equidad para ciertos supuestos, que le daba al juez la posibilidad de moderar ciertas indemnizaciones. Había incluso normas legales que permitían al juez fijar indemnizaciones equitativas. Por ejemplo, recuerden, en algunas normas de arrendamiento mercantil, etcétera, permitían al juez fijar indemnizaciones equitativas, pero la equidad como criterio general de reparación de los daños no había sido incluso mencionada de manera general por la jurisprudencia, pero lo estableció la Ley 446 y en mi opinión es positivo. En mi opinión es positivo por varias cosas. Primero, pues el principio de reparación integral, si se aplica de manera absolutamente rigurosa, puede conducir a soluciones que no sean las más justas para el caso particular. Entonces, en mi opinión, la equidad, en una primera función, puede servir para moderar o modular la reparación integral. La reparación integral puede entonces conducir en ocasiones a soluciones que puedan ser inequitativas y por tanto es necesario ajustarlas de alguna manera. En segundo término, respecto de daños extrapatrimoniales, pues desde hace tiempo se ha acuñado la expresión de que el juez fija las reparaciones o las compensaciones por daño extrapatrimonial aplicando el arbitrio judicial. Esa es la expresión, digamos, usual en el derecho colombiano. Y el arbitrio judicial es una expresión que siempre genera inquietud, porque el arbitrio, a pesar de no serlo estrictamente, parecería conducir a arbitrariedad o exceso o antojo o capricho. Entonces la jurisprudencia insistentemente ha dicho, no, arbitrio judicial no es eso, arbitrio judicial es ponderación, es razonabilidad, es que el juez mira las circunstancias, el marco fáctico de circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira lo que hace el juez en desarrollo o en aplicación de su arbitrio judicial para fijar compensaciones por daños morales, a la conclusión a la que llega es que lo que el juez está haciendo es una valoración equitativa. Entonces, en mi opinión, la introducción de la equidad como criterio de reparación de daños, de acuerdo con la Ley 446 del 98, lo que está haciendo es que le está dando una base normativa firme para la fijación de compensaciones por daño moral. El juez, cuando, según la terminología tradicional, fija indemnizaciones con base en arbitrio judicial, en materia de daño moral, por ejemplo, en mi opinión lo que hace es establecer indemnizaciones equitativas. Y así lo ha ido reconociendo la jurisprudencia en tiempo reciente. La jurisprudencia de la Corte
a partir de 2009, tal vez con algún fallo, el que fue ponente William Amen en septiembre de ese año, empezó a incorporar en su terminología la valoración equitativa a nivel de daños extrapatrimoniales. Y finalmente la Corte, siguiendo pues un tema que no es nuevo porque ya está así planteado en el código italiano, en el código peruano, la Corte ha utilizado la equidad como una herramienta para fijar indemnizaciones en los casos en los cuales, a pesar de que la parte interesada en acreditar los daños haya hecho todo su esfuerzo por acreditar los daños, finalmente no lo haya logrado. Entonces sabemos bien que procesalmente hay unas cargas, y la carga del demandante es acreditar el daño y su cuantía, pero a veces se encuentra la situación en la cual, pues acreditado el daño, ha sido extremadamente difícil establecer la cuantía, y el juez se encuentra en una situación en la cual está probado el daño, pero no puede conceder indemnizaciones porque no se probó la cuantía. Ahí la jurisprudencia ha establecido que el juez puede fijar equitativamente la indemnización o puede acudir a otros instrumentos para fijar la indemnización. Entonces, por eso allí ya entran los parámetros de comparación a los que aludíamos hace un tiempo, cuando no sea posible, por ejemplo, una empresa nueva o, por ejemplo, la persona que quedó desempleada hace mucho tiempo y no tenía actividad productiva, o el trabajador independiente cuyos ingresos son fluctuantes y no podemos saber cuánto ganaba. En todos los casos podemos acudir a parámetros externos que permitan en esos casos conceder una indemnización para dar una solución justa al caso concreto y no simplemente negarla porque el ejercicio de la carga probatoria fue un ejercicio incompleto. Bueno, y finalmente pues está el tema de los parámetros actuariales, que creo que para estos efectos no es un tema que nos resulte importante, pues para todo el cálculo de las indemnizaciones, lucros futuros, cálculo de vidas probables, etcétera, pues utilizamos mecanismos actuariales a través de análisis de riesgo, fórmulas de matemática financiera, traer al valor presente las indemnizaciones, etcétera. Bueno, sobre eso creo que no es conveniente entrar aquí. Esos pueden ser como los criterios básicos de la reparación de los daños en el derecho continental y particularmente en el derecho colombiano. Estoy haciendo una referencia muy explícita al derecho colombiano porque pues es el ámbito en el que estamos actuando, pero en prácticamente todos los países de Europa y América Latina, el principio básico en materia de reparación de daños es el principio de reparación integral, y en materia de daños extrapatrimoniales, en muchas ocasiones la valoración es una valoración que el juez hace por arbitrio judicial. ¿Qué pasa en el common law? No soy un experto en la materia, que hay personas que posiblemente serían mucho más autorizadas que yo para dar algunas ideas sobre eso. Por ejemplo, el profesor Martín Casals, pues, que es un comparatista reconocido, el propio Maximiliano Aramburu, que he visto escritos de él sobre el tema igualmente, pero pues demos algunas ideas sobre los criterios generales de reparación de daños en el sistema del common law. Lo primero que hay que decir es que cuando se habla de common law, pues es difícil hacer una generalización, porque cuando uno en principio alude a Gran Bretaña y a los Estados Unidos de América, pues ahí también se involucran otros países, Australia, Sudáfrica, Escocia, Gales, etcétera, donde cada estado tiene igualmente, o cada nación tiene igualmente su régimen y tiene su jurisprudencia y sus precedentes. Por otra parte, incluso en el sistema americano, si nos vamos al sistema del common law en Estados Unidos, pues hay 50 y tantos estados, algunos de los cuales aplican unos criterios distintos. Luisiana tiene código civil francés, en algunos estados hay jurado, en otros no hay jurado, etcétera. Hay muchas diferencias. Entonces, tal vez lo que quisiera decir o advertir de antemano es que es difícil hacer un planteamiento general de cómo es la reparación de los daños en el common law. Pero pues demos algunas ideas básicas. Lo primero es que el sistema de daños del common law coincide con el sistema continental en su origen romano, y de alguna manera puede conservar del sistema romano más fielmente algunas de las instituciones. Por ejemplo, si vemos que en el derecho romano había una cierta tipicidad en materia de daños resarcibles, porque el damnum pues era un género, pero entonces había que mirar si era un miembro fracturado, o era la muerte del esclavo, o era quemar una cosecha, o era matar un animal cuadrúpedo. Esos eran los casos típicos de daños en el derecho romano, que fueron después ampliados por obra de los pretores, pero era un sistema de tipicidad. No había, digamos, un concepto genérico de daños, sino que eran daños específicos que se sancionaban. Lo mismo pasa en el sistema anglosajón. En el sistema anglosajón pues tenemos una serie de torts, de hechos ilícitos generados de daños que son, digamos, se han ido desarrollando y construyendo por la jurisprudencia
a diferencia de lo que ocurre en el sistema continental, en el cual tenemos un concepto general de daño, como decía el doctor Tamayo en la parte final de la sesión de la mañana. Tenemos un concepto general de daño que la jurisprudencia ha ido enriqueciendo y creando nuevos tipos. Lo segundo es que en el sistema romano, que es la base, digamos, común, como señalábamos al comienzo, pues el tema de la consecuencia normativa es el establecimiento de una sanción, una pena. Y vemos, va a ser el punto central como el análisis, como en el sistema anglosajón el tema de la pena o la sanción como función de las reglas de los torts es un tema importante. Se considera que hay ocasiones en las cuales, además de la compensación, es importante castigar o sancionar en forma ejemplarizante para que la conducta no se vuelva a repetir. Eso puede, digamos, tener una raíz en el derecho romano e igualmente pues, en los desarrollos particulares de Gran Bretaña. El concepto digamos, por otra parte, digamos, es importante tener en cuenta que en el sistema anglosajón, pues un sistema de precedentes judiciales, es un sistema de jueces mucho más activos que lo que somos los jueces, o lo éramos, que ya no lo soy hace algunos días, de lo que son los jueces en el sistema continental, y es un sistema que igualmente está muy direccionado por lo que es el funcionamiento procesal. Un sistema adversarial, un sistema en el cual intervienen jurados, un sistema en el que hay audiencias para recopilar pruebas, para juzgamiento, etcétera, etcétera. Todo eso condiciona mucho el sistema. Ahora, el tema de qué son los tort, pues es un tema complejo. Algún autor decía que era prácticamente imposible dar un concepto genérico de tort. Decía que era como una especie de casillero donde usted encuentra muchas gavetas y cada una es distinta y con sus particularidades. Pero de manera general se ha dicho que son conductas ilícitas que no corresponden a incumplimientos contractuales y que dan acción para cobrar los perjuicios causados. Otro autor dice que en los tort el demandante debe recibir una indemnización por haber sufrido un daño que se considera en exceso de lo que podría ser razonable. Y en principio, como consecuencia del tort, la persona recibe una compensación. Ahora, los torts son de muy diversa clase dependiendo como de ciertas categorías. Hay de alguna parte daños intencionales, entonces tenemos en los daños intencionales las lesiones corporales, el asalto, la retención arbitraria, daños psicológicos, perturbaciones de vecindad. Tenemos otros daños que es una categoría muy amplia de daños por negligencia y tenemos otros casos de responsabilidades de tipo objetivo. En cuanto a los daños indemnizables, hay que señalar que respecto a los daños físicos, los daños que sufren las personas desde el punto de vista corporal, las consecuencias son bastante amplias y podría decirse que allí se trata de lograr una compensación plena. Las personas tienen derecho a que se les reparen o se les compensen las pérdidas físicas directas, las pérdidas económicas, el daño moral, el deterioro de su calidad de vida. Algunos lo traducen como daños hedonísticos. En fin, digamos, es un catálogo de daños en materia de daños a la persona bastante amplios y la idea es que sea compensado en forma total. Pero por otra parte, digamos, se crean una serie de categorías de indemnizaciones que es donde empieza a haber una gran diferencia con nuestro sistema. Todos sabemos que en el sistema anglosajón hay unas indemnizaciones que pueden llamarse compensatorias, se habla de daños compensatorios, son más bien indemnizaciones compensatorias, que son las que pretenden, digamos, resarcir o reparar el daño causado. Pero al lado de estos daños compensatorios encontramos otras modalidades de daño. Las más famosas son las indemnizaciones punitivas o punitive damages. Están los exemplary damages, están los restitutory damages y están los disgorgement damages, que son aquellos en los cuales se procura entregar una suma de dinero para absorber las ganancias que el infractor haya obtenido. Entonces hay distintas categorías de daños en los cuales la básica, la que compensa, la que la repara más estrictamente son los daños compensatorios, pero existen varias otras categorías. Hablemoslo en castellano para no confundirnos. Daños punitivos, daños ejemplarizantes, absorción de ganancias e incluso unos que se llaman daños nominales, en los cuales cuando no se probó el daño, por ejemplo, pero se sabe que hubo el ilícito, en esos casos el juez puede conceder una suma que es más una suma simbólica. Los daños nominales son sumas simbólicas que se entregan, digamos, como consecuencia del proceso.
Dentro de todas esas categorías de daños, los que han generado, digamos, un mayor debate incluso en el propio sistema del common law son los daños punitivos. Los daños punitivos tienen origen pues, en el derecho de Gran Bretaña, pero igualmente se acogen en los Estados Unidos a partir de 1791, y fundamentalmente su propósito es sancionar o castigar a la persona que ha causado un daño con un comportamiento muy censurable, muy reprochable. Incluso, aun cuando a veces se dice es un daño causado con dolo o culpa grave, algunos autores consideran que no, incluso ni siquiera es el dolo o la culpa grave, sino que es una conducta repulsiva y ofensiva, dice Barros Errázuriz en su Tratado de la Responsabilidad Civil. En esos casos, ¿qué se busca con los daños punitivos? Se busca castigar al infractor, se busca prevenir que él vuelva a cometer esa conducta y se busca dar un ejemplo para que en la comunidad ese tipo de conductas no se repitan. Entonces, repito, sancionarlo a él, que él no lo vuelva a hacer y que en la comunidad se cree la conciencia de que ese tipo de conductas generan una consecuencia muy, muy gravosa. En Estados Unidos la aplicación de los daños punitivos es extensa, tal vez hay 45 estados que tienen reconocido en su sistema de precedentes daños punitivos, hay 5 o 6 que no los reconocen. Ordinariamente proceden en los casos en los que hay juicios con jurado, pero hay también diferencias procesales. Hay algunos casos en los cuales el jurado establece el daño compensatorio y el daño punitivo, en otros casos el daño compensatorio lo establece el jurado y el daño punitivo el juez. Hay distintas aproximaciones. Ha habido unos casos emblemáticos a nivel de daño punitivo que incluso son los que han generado como la preocupación de qué es lo que se persigue con ese tipo de daños punitivos, que paradójicamente han sido casos que han tenido que ver con accidentes de tráfico por defectos de construcción de vehículos automotores. Es muy famoso el caso Greenshow contra la Ford por el caso del Ford Pinto. Todos hemos oído ese caso, que es igualmente un caso muy importante, incluso respecto de la definición de culpa por el análisis económico del derecho. Pero allí fundamentalmente pues la Ford construyó un vehículo, diseñó un vehículo que por la ubicación de su tanque de gasolina estaba expuesto a explotar en caso de que se le chocara, digamos, en cierta posición. Y la Ford advirtió el defecto, pero hizo un cálculo de cuánto podrían ser las indemnizaciones, calculando la probabilidad, y simplemente hizo unas mejoras de acuerdo con ese cálculo económico, y empezaron a presentarse las muertes de personas o reclamaciones, etcétera. Entonces, en ese caso se consideró que la Ford había obrado, digamos, con una conducta muy reprochable, porque simplemente hizo un cálculo económico de cuál era la probabilidad de los daños o de las indemnizaciones, hizo, digamos, esos ajustes desde el punto de vista de sus costos de producción, pero las pérdidas de vidas y lesiones personales fueron superiores. En este caso se condenó por daños compensatorios a Greenshow 2.800.000 pesos y por daños punitivos por $125 millones. Fíjense la proporción, 2.800.000 de daño compensatorio, 125 millones de pesos de daños punitivos. Después vino un caso igualmente similar de Anderson contra General Motors por un caso del Chevrolet Malibu, donde se entregaron $4.900.000 pesos por daño compensatorio y $107 millones por daños punitivos. Ese tipo de condenas, donde hay esa gran desproporción y diferencia entre el daño compensatorio y el daño punitivo, generó unas preocupaciones y empezó una reflexión al interior del sistema legal americano, en donde se empezó a buscar que hubiera alguna proporcionalidad entre el daño compensatorio y el daño punitivo, y el primer precedente donde se da ese ajuste es en el caso de de BMW de Estados Unidos contra Ira Gore, caso de 1996, donde la BMW vendió un carro que lo había repintado, un carro nuevo, pero que lo había pintado en una parte, y la compradora no tuvo conocimiento de esa situación, y se le entregaron $4.000 por daño compensatorio, que era el tema de la pintura, y $4 millones por daño punitivo. Una proporción, digamos, inmensa entre el daño punitivo y el daño compensatorio. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos revisó ese caso y estableció unos parámetros para la fijación de los daños punitivos. Lo primero es que hay que examinar el grado de reprochabilidad de la conducta.
Segundo, hay que mirar una razonabilidad de la relación entre el importe de los daños punitivos y los daños compensatorios. Y finalmente hay que mirar el alcance de las sanciones penales establecidas para conductas semejantes. Y posteriormente, en el año 2003, el caso Campbell contra State Farm, se han fijado, es un tema de un accidente automovilístico. Este señor Campbell estaba asegurado por esta aseguradora, State Farm. Él, en una conducta imprudente, manejando en una vía, causa un accidente y mueren unas personas, y la compañía le hace una recomendación de cómo manejar el tema procesalmente para no pagar digamos, indemnizaciones cuantiosas. Es algo de esa naturaleza. Y finalmente, pues el tema no resulta de esa forma, y lo que se advierte es que la compañía obró de una forma inexcusable. Los tribunales de Utah condenaron a esta aseguradora a pagar $145 millones como daño punitivo por un daño compensatorio de $1 millón. Fíjense, una proporción bastante extrema. La Corte Suprema entonces nacional, o pues federal mejor, en el año 2003 anuló esa sentencia del jurado de Utah y impuso una regla nueva, y es que los daños punitivos no pueden superar a los daños compensatorios en una proporción de 10:1. De 10:1 es la máxima proporción que puede quedarse allí, y pues da otro tipo de parámetros en esa sentencia. Entonces, ¿qué se ve un poco en el derecho de los Estados Unidos? Que los daños punitivos, digamos, es una figura importante. Allá las reglas sobre daños tienen igualmente una función sancionatoria, una función ejemplarizante, pero se han cometido excesos y ahora, digamos, hay un proceso como de reajuste. Hay algunos estados que no lo aplican. En algunos otros estados, incluso por norma legal, los daños punitivos no pueden exceder una proporción, 3 veces el daño compensatorio, etcétera. En otros, por ejemplo, se mira, usted no puede dar por daño punitivo más del ingreso bruto total del demandante durante un año, por ejemplo, es otro criterio que se utiliza. Bien, y en otros también, porque siempre ha sido una preocupación el tema del enriquecimiento de la víctima, se considera que debe entregarse la suma, si no totalmente, por lo menos una parte, a ciertos fondos públicos o a entidades que realicen labores de beneficio, etc. En Inglaterra igualmente, ya casi termino esta parte, para ya entrar a finalizar, espero no estarme excediendo mucho del tiempo. En Inglaterra, a partir del año 1964, con una decisión de la House of Lords, caso Rooks contra Barbran, se restringieron los daños punitivos y se reservaron únicamente para 3 casos. Cuando la ley los establezca, como en el caso de los derechos de autor. Segundo, cuando hay que sancionar una conducta vejatoria o arbitraria de un funcionario público. Y tercero, cuando el autor ha actuado evaluando que su utilidad será mucho mayor que la indemnización. Entonces, a nivel de daños punitivos, encontramos que hay una tendencia en los estados, digamos, más representativos, Estados Unidos y Gran Bretaña, de restringir un poco la utilización de la figura, manteniendo, digamos, el propósito sancionatorio y ejemplarizante, repito, pero restringiéndolo con criterios de razonabilidad. Ha habido en todo caso otros países que han adoptado normas legales donde se han introducido los daños punitivos. E incluso en algunos países se han establecido normas en donde se pretenden fijar indemnizaciones para absorber las ganancias del infractor. El profesor Martín Casals hace una diferencia en algún escrito sobre porque trata como de englobarse a veces por la doctrina en daños punitivos, incluso el tema de la restitución de los enriquecimientos o la absorción de ganancias del infractor, que es tan usual en los temas de copyright o patentes, etcétera. Él hace una diferencia que me parece, digamos, es adecuada, y algunos países han adoptado por ley el tema de la absorción de la utilidad del infractor, particularmente, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual o lo que llamamos bienes inmateriales. Ahora, en Italia, por ejemplo, la ley 349 del 86 sobre daños ambientales estableció que el juez podía fijar las indemnizaciones teniendo en cuenta la gravedad de la conducta o el beneficio del dañador, criterios distintos de los que sería, digamos, una reparación integral. En Quebec, el código relativamente reciente estableció a través de una norma, artículo 1621, que cuando la ley prevé la atribución de daños punitivos, estos no pueden exceder en valor de lo que es suficiente para asegurar su función preventiva. Y en tiempo más reciente, pronto más adelante, el conferencista invitado argentino nos podrá ampliar un poco el tema. Los daños punitivos se introdujeron expresamente en las normas sobre protección al consumidor. En 2008
se dictó la ley 26.361, que según entiendo modificó la 24.240 e introdujo el tema del daño punitivo en las relaciones de consumo. Dice la norma lo siguiente: al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Entonces, lo segundo que quisiera decir allí es que, por una parte, uno ve que el daño punitivo se ha restringido un poco en los sistemas de donde es originario, pero por otra parte se ha pretendido introducir en sistemas de origen continental o derecho continental pues algunos tipos de condenas que no corresponden exactamente a la reparación integral, sino que buscan absorber ganancias o que buscan sancionar o castigar. De hecho, si no entiendo mal, en el Código Argentino Nuevo que está en trámite, se dice que en las reglas de responsabilidad civil hay igualmente una función, digamos, no solamente es la reparación, sino también la prevención, e igualmente hay un mecanismo de sanciones disuasorias, es tal vez la expresión que se utiliza, que eso pues me parece interesante porque pues no solamente es castigar, sino también prevenir la ocurrencia de daños futuros. Bueno, voy ya cerrando. ¿Dónde podemos encontrar entonces el vínculo, el nexo entre el sistema anglosajón y el sistema continental respecto de la reparación? Pues yo diría en un análisis y una definición sobre las funciones de la responsabilidad civil. Me parece que el tema de las funciones de la responsabilidad civil es donde está la llave para ver qué tanto se abre o no el derecho continental a nuevas figuras. Partimos de la base de que la responsabilidad civil tiene una función eminentemente reparatoria. Estas normas están establecidas para resarcir los daños, para indemnizar a las víctimas. No son normas que tengan en principio finalidades sancionatorias o punitivas, no son normas que tengan en principio finalidades redistributivas, etcétera. Pero cada vez es más frecuente digamos, el cuestionamiento de si esa función debe ser única o si esa función puede ir acompañada de otras. Ya hay todo un debate sobre si pueden entrar otras funciones a nivel similar o si pueden entrar otras funciones a nivel secundario. Y entonces allí se alude, por ejemplo, a la función preventiva o se alude a la función sancionatoria. Y muchos autores contemporáneos consideran que en responsabilidad civil, como lo hace el Código Argentino, las funciones son la reparatoria, la función preventiva y la función sancionatoria. Y no se excluye que la responsabilidad civil pueda tener de alguna manera una función sancionatoria. Es, digamos, de alguna manera el planteamiento contemporáneo y está entrando con mucha fuerza. Yo particularmente soy de una escuela bastante clásica y considero que la función principal de la responsabilidad debe seguir siendo la función reparatoria. Me parece que la función preventiva es igualmente importante, pero dejaría en último lugar la función sancionatoria, que me parece que está reservada más a otros órdenes de la ley, como el derecho penal o el derecho administrativo sancionatorio. Ahora, en el derecho nuestro, el derecho colombiano, no ha sido extraño pues que haya multas o que haya sanciones, penas privadas. Encontramos en varias normas del Código Civil la existencia de sanciones privadas por conductas que allí están reguladas. Por ejemplo, para no ir más lejos, 2 o 3 artículos rápidamente en nuestro Código Civil. El artículo 997 del Código señala que siempre que de las aguas de que se sirve un predio por negligencia del dueño en darle salida sin daño de sus vecinos se derramen sobre otro predio, el dueño de este tendrá derecho para que se le resarza el perjuicio sufrido y para que en caso de reincidencia se le pague el doble de lo que el perjuicio importare. Una sanción del duplum, muy del estilo del derecho romano, de todo el tema procesal que en las acciones de la ley Aquilia, que era el valor máximo que hubiera tenido el bien en el año anterior, o si no se contestaba el duplo, o si no el cuádruple, etcétera. Entonces aquí hay una sanción del doble, que ciertamente no es una indemnización de perjuicios. Cuando se dice usted debe pagar doble de lo que le cueste, pues ciertamente ahí hay una sanción. Hay normas igualmente para las personas que en las sucesiones o en el manejo de la sociedad conyugal distraen u ocultan bienes. Recuerden el artículo 1288 para el legatario, el artículo 1824 para el cónyuge. Cuando se distraen bienes de la sucesión o de la sociedad conyugal, se pierden y se puede sancionar con el doble. Y hay una interesante que es el artículo 737,
el uso de una materia ajena sin conocimiento del dueño. En ese caso, el que la utiliza pierde lo suyo e indemniza los perjuicios. Hay igualmente entonces, digámoslo así, sanciones civiles. Sanciones civiles, no es extraño, digamos, nuestro sistema a la existencia de sanciones. Por otra parte, ya en regulaciones más modernas encontramos que, particularmente en derechos de autor y en derecho de la propiedad industrial, hay normas que permiten la recuperación de los beneficios obtenidos por el infractor, o normas que trasladan a la víctima el valor de lo que hubiera sido el costo de una licencia, por ejemplo, por un bien de naturaleza inmaterial. La Ley 44 del 93, artículo 57, en materia de derechos de autor, sanciones penales por derechos de autor, nos dice que para la tasación de las indemnizaciones el juez tendrá en cuenta los siguientes factores: el valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos; segundo, el valor que hubiere percibido el titular del derecho de autor de haber autorizado su explotación; y tercero, el lapso durante el cual se dio la explotación ilícita. Y en materia de propiedad industrial, la decisión 486 nos dice que para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios por violación a las normas de propiedad industrial, se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: el daño emergente del lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; segundo, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; y tercero, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Entonces, esto simplemente para dar una mirada muy rápida a algunas normas que desde el Código Civil establecían sanciones en favor de la víctima, el doble de tal cosa, o incluso en tiempo más reciente a nivel de derechos de autor o de propiedad industrial, normas que establecen que la indemnización de perjuicios se calcula no solamente con el valor del perjuicio efectivamente sufrido, sino con otros conceptos, como por ejemplo la utilidad que hubiera percibido el otro, el infractor, o el valor de lo que hubiera sido necesario pagar por una licencia. Cierro con dos ideas. La primera es: ¿serían admisibles o serían útiles en el derecho colombiano los daños punitivos, la introducción del concepto de daños punitivos? Yo considero que digamos, como lo decía hace un instante, considero que en principio no sería conveniente porque desnaturalizaría el sistema. En mi opinión, las reglas de responsabilidad civil tienen una función eminentemente reparatoria y una función preventiva. Creo que es conveniente partir, digamos, como de esas dos funciones básicas. Creo que la sanción y la sanción disuasoria o suasoria tiene, digamos, otro tipo de escenarios, como serían las normas penales o las normas sancionatorias de tipo administrativo. Pero hay que, digamos, aceptar que habría lugar eventualmente a una reforma legal. Ya la propia Corte Constitucional en algún momento lo anunció. Los que recuerdan tal vez aquella sentencia de la Corte Constitucional donde se analizó la exequibilidad del artículo 97 del Código Penal, el de los 1.000 salarios mínimos legales mensuales como monto máximo de indemnización por daños extrapatrimoniales, allí en esa sentencia se dijo que el legislador podría establecer daños punitivos dentro de límites razonables. Allí la Corte Constitucional estaba hablando de cuál era el ámbito de competencia del legislador en la fijación de las reglas de responsabilidad civil. Y la propia Corte Constitucional, sentencia C-916 de 2002, señaló explícitamente que el legislador podría establecer daños punitivos dentro de límites razonables. Lo segundo es que algunos autores han considerado que la equidad, establecida como criterio de reparación en la Ley 446 del 98, podría ser la puerta de entrada de los daños punitivos. ¿Por qué? Porque algún autor joven, reciente discípulo del profesor Martín Casals en Girona, el doctor Sergio Rojas, decía en un escrito reciente que es contrario a la equidad que una persona que ha realizado ha cometido un daño, ha causado un daño en forma, digamos, muy reprochable, una conducta absolutamente censurable, pues simplemente pague una indemnización, pero, por ejemplo, absorba directamente las ganancias o, por ejemplo, quede, digamos, sin ninguna otra consecuencia. Lo que se plantea en esos casos es que es contrario a la equidad no solucionar, digamos, el ilícito en toda la extensión que pueda tener, incluso desde el punto de vista de la sanción de la conducta, y que la vía de la equidad podría ser la puerta de entrada para ese tipo de daños.
El propio Ricardo de Ángel Yáguez, en su obra que ha sido pues muy utilizada de algunas previsiones del futuro de la responsabilidad civil, que es de 1995, dice: los daños punitivos son otra expresión de eventuales fórmulas de reparación en equidad, entendiendo por tal aquella que no se limita al simple resarcimiento del daño sufrido por la víctima. Entonces, fíjense que De Ángel considera que los daños punitivos son forma de una reparación equitativa. Aquí tenemos la equidad como criterio, entonces podría eventualmente ser un mecanismo de entrada. No lo estoy promoviendo, simplemente planteo la posibilidad teórica. Y por último, un tema ya marginal, pero relacionado, y es, a nivel de derecho internacional privado, ha habido una preocupación sobre si son ejecutables en otros estados las sentencias de los jueces del sistema del common law que impongan daños punitivos. Entonces la pregunta es: ¿pasaría en Colombia el examen de exequatur por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, una condena como la del Ford Pinto o la del Cheros Malibú, donde una condena por daño compensatorio es de $1 millón y la condena por daño punitivo es de $145 millones? ¿Cómo juega, digamos, el tema del orden público, que es siempre criterio para hacer el reconocimiento de la sentencia extranjera y dar visto bueno para su aplicación en Colombia? ¿Cómo juega el concepto de orden público allí? ¿Es contrario a nuestras tradiciones incorporar una sentencia de esa naturaleza? En principio pensaría que esa sentencia no pasaría, digamos, el examen no pasaría el examen del exequatur en la Corte Suprema, pero finalmente el concepto de orden público para efectos de exequatur es un concepto bastante más amplio. No es un concepto de orden público defensivo ni local, sino es un orden público internacional, de lo que para todas las naciones puede ser razonable, y en todas las naciones estamos los sistemas jurídicos del derecho continental y los del derecho del common law. Muchas gracias, muy amables.